Ha dicho Estados Unidos que habrá una investigación a fondo y podría haber represalias. Pero bueno, vamos primero con el asunto de la reforma electoral. La Comisión Presidencial, justamente para esta reforma electoral, presentó la iniciativa presidencial. No es el documento definitivo, pero es el borrador prácticamente terminado. El presidente ejecutivo de la comisión, Pablo Gómez, señaló que esta propuesta no es simplemente un ajuste administrativo, sino una actualización del sistema electoral mexicano. El objetivo principal de la reforma es fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público electoral, mejorar la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó los 10 puntos clave de la iniciativa que incluyen la elección de 200 diputados plurinominales, la reducción del 25% en el costo de las elecciones, un mayor control en la fiscalización y el fomento a la democracia participativa. La presidenta Sheinbaum amenazó que quien no esté de acuerdo con perder sus privilegios será señalado por el pueblo mexicano. El fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante llevada a cabo en materia de fiscalización. Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan actividades vulnerables que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral. Propone menos recursos para el INE, organismos electorales locales, partidos políticos. ¿Cuántos recursos se le van a recortar al INE, a los partidos políticos? 25% en total. Pues estamos hablando como de 74,000 millones de pesos. 25%, pues estamos hablando de 12,000, 13,000 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral tendrá menos dinero, pero más trabajo. Primero, en fiscalizar. Que sea con medidas precautorias, ¿no? O sea, no es de que, ay, pues, hoy estás usando más recursos, hoy es un recurso de procedencia ilícita, ay, ya por ahí dentro de 5 meses te voy a decir que no, es de inmediato. De manera inmediata. Sí. Estando en campaña electoral se requiere. Sí. Si se encuentra que hay recursos de procedencia ilícita. Una misión que parece imposible. La regulación de la inteligencia artificial, la prohibición del uso de bots y todo esto que hoy se usa en las redes para las campañas electorales. Entonces, que el INE tenga esa atribución. Es decir, se baja esta campaña de inmediato. También le quitaron una herramienta clave para dar certeza en los comicios, el PREP. No tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. También plantea un cambio en el proceso para legisladores denominados plurinominales. Los aspirantes ahora tendrán que hacer campañas. El gran cambio, que es de fondo, es que en vez de listas pluris, la gente, quien quiere ser diputado, tiene que ir a buscar su voto. Esta parte es la que mantiene el desacuerdo en la alianza oficialista. Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Entonces, así, porque que la oposición va a decir, ay, es una derrota de la presidenta. No, al contrario, es una victoria, porque no cedí.
Eliminar el fuero y el voto electrónico para elecciones no figuran en la propuesta que se enviará al Congreso la próxima semana. Con uno, Julio Sánchez. Legisladores de oposición califican esta iniciativa de reforma como un retroceso democrático. El partido en el poder busca eliminar, dicen, a sus contrincantes. Este es un desglose de lo que se elimina y propone adicionar este proyecto de reforma. Todo a favor de Morena. La propuesta de reforma electoral impacta directamente al sistema de representación popular y propicia la sobrerepresentación. La reducción de 128 a 96 escaños en el Senado restringe la representación de las minorías de los estados. Y acá lo que quieren es una sobrerepresentación absoluta, desaparecer a la oposición y a sus aliados, disminuirlos, porque es público que a los aliados del PT y el Verde, Morena, es incómodo para ellos en sus negociaciones y en lo que quieren seguir construyendo este Estado autoritario. La modificación de la fórmula para la asignación de 200 diputaciones plurinominales, donde 97 serían para los mejores perdedores, afecta a la pluralidad, pues el diseño premia la votación directa y favorece a mayorías parlamentarias más amplias en detrimento del peso de las minorías. Lo que ellos están planteando no es que quien queda en segundo lugar en cada distrito sea electo. Lo que están planteando es que el mejor segundo lugar de cada partido político es el que entra al Congreso. El decremento del 25% en el costo de elecciones que impacta al INE, partidos políticos y OPLES pone en riesgo la capacidad técnica y operativa para organizar comicios confiables. Una cosa es generar ahorros, ¿sí?, para mejorar, y una cosa es quitarle recursos al INE y quitarle prerrogativas a los partidos políticos de manera inequitativa. Pero no le quitemos un peso al INE que signifique que no opere como ha funcionado. ¿Y por qué? Porque si Morena ganó la elección del 2018 con estas reglas, si ganó la elección del 2024 con estas reglas, sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas del acceso al poder. Iniciar los cómputos al término de la jornada electoral termina con la operación del programa de resultados electorales preliminares PREP, el cual permitía conocer la misma noche de la elección a los ganadores de la contienda. Es una reforma muy trascendente como para solo estar viendo la pedacería. No estamos de acuerdo en nada de la reforma. La forma en que se planteó, la forma en que salió con una comisión presidencial encabezada por un personaje que pues francamente es incongruente, porque hoy está justamente tratando de hacer lo que antes combatía. La reducción de 48 a 35 minutos diarios de tiempos oficiales en periodo electoral disminuye la exposición de los partidos de reciente creación o candidatos menos conocidos, favoreciendo a quienes ya tienen mayor visibilidad. En lo personal considero que esto no abona para la democracia. Si queremos realmente meternos a solucionar problemas, ahí tenemos el problema de la filtración de los dineros del narcotráfico en las campañas y en muchos gobiernos. La regulación de la IA puede poner en riesgo la libertad de expresión digital si la autoridad electoral no tiene criterios técnicos claros. La prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030 representa un retroceso en la profesionalización legislativa. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Rubén Rojas. Los partidos aliados de Morena, el PT, el Verde, no están en la misma línea precisamente que Morena. Algunos legisladores prefieren esperar a leer el documento que llegará a la Cámara de Diputados, mientras otros aseguran tener el rechazo sobre la mesa. No es que no la apoyemos ni la rechacemos, es de que vamos a estudiarla y vamos a buscar una posición que vayamos todos juntos como grupo parlamentario. Mi voto, como el de varios del Partido Verde, va a ser en contra. Pues yo le puedo garantizar que lo suficientes para que no pase. ¿De los 14 más de la mitad? Somos 15. 15, ¿de los 15 más de la mitad? Yo creo que sí andaríamos en un poco por ahí. No te digo que la voy a apoyar yo, porque eso primero tiene que salir de la Cámara de Diputados. Es que no es viable. No es viable, o sea, eso lo puede ver cualquiera. O sea, cualquiera, imagínate que le digan, oiga, es que el candidato de mayoría va a hacer campaña en un distrito, pero el pluri lo va a hacer en 40 distritos y sin dinero. A ver, ¿quién va a apoyar eso? Las reacciones de la oposición también se dieron en la Cámara de Diputados, desde luego.
Las diferentes bancadas fijaron postura. Ahí le va. El Partido Verde aclaró que no participó en la redacción y que su voto está en pausa. Acción Nacional rechazó la reforma, la iniciativa, bajo el argumento de no prevenir y en su caso castigar la intervención del crimen organizado en los comicios. De acuerdo con el PRI, la propuesta dinamita la democracia y busca terminar con la oposición política en México. Como era de esperarse, Morena apoyará la propuesta tal y como llegue sin cambiarle una coma. El voto del Verde está en entredicho todavía, está en pausa. Yo creo que sí, no, totalmente hasta no conocer la redacción. Que existan mecanismos para rastrear el dinero ilícito en las campañas políticas, que se cierre el paso al financiamiento del crimen organizado en las elecciones. Es una reforma que dinamita la democracia. Si se derrumba la fortaleza de los órganos electorales, se cae la democracia mexicana. Morena va a acompañar y a respaldar la iniciativa que llegue el lunes y que contiene este decálogo por la democracia. Los 253 diputados vamos a respaldarlo. No perdamos de vista que la reforma electoral fue escrita por el bloque que domina los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No es un simple ajuste técnico al sistema, sino un intento de rediseñar las reglas del juego político desde una posición de fuerza hegemónica. Bajo el discurso de abaratar el costo de las elecciones, se despliega el paraguas ideológico para justificar recortes a órganos que han sido, pese a sus defectos, no pocos, clave para la alternancia y la vigilancia del poder electoral. Lo grave no es solo lo que se reforma, sino desde dónde un oficialismo que busca reescribir un sistema político libre de contrapesos está siendo capaz de alterar el curso de la historia. La oposición queda reducida a un papel incómodo, aritméticamente es prescindible, pero políticamente es útil como coartada. Morena presiona a sus aliados, PT y Verde. Sin ellos no tendrá los votos suficientes para sacar adelante la reforma constitucional. Con uno, la maestra Alejandra Cuyen es la maestra más reformista de toda la tele, a todas horas. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Yo sí soy reformista, pero a mí se me hace que la presidenta en realidad ya se quiere quitar este problema de encima. Que le viene de herencia. Bueno, ella tiene que cumplir con este discurso de recortes presupuestales. Hay cosas que llaman mucho la atención, Pepe, porque habla de recortar recursos del presupuesto, pero no habla de invertir en el INE para que tengan tecnología y puedan hacer su trabajo de manera más eficiente. Habla desde, como bien dices, desde la hegemonía del control de los tres poderes, y desde el control del presupuesto federal, porque al final a Morena no le va a faltar dinero. Parece que tienen el monopolio de los sobres amarillos, aunque claro, ahora se supone que ya no va a haber efectivo, pero hay otras maneras de hacer llegar el dinero a la gente, y ese solo lo tiene el gobierno federal. Entonces, toda esta discusión minuciosa de plurinominales que simplemente complican la regla, reiteran la no reelección que ya está en la ley. Rosa Isela, no sé, yo no recuerdo haberla visto dar un discurso donde se tropezaba, como que eran 11, pero no, ya son 10, lo que se cambia, no se cambia, no, sí se cambia. Parecía no entender lo que estaba ella misma planteando. Y luego tienes a un Pablo Gómez que no hizo absolutamente nada en la UIF, más que proteger a quien se le daba la gana, porque la UIF no movió un dedo, y ahora quiere implementar sistemas de absoluto control presupuestal sobre partidos, sobre el instituto y sobre los candidatos. ¿Acaso ya sabe hacerlo? O sea, quiere decir que sí lo sabía hacer en la UIF y había decidido no hacerlo. ¿De dónde sacan estas ideas cuando además los candidatos que más irregularidades han presentado
son justamente los de Morena. A mí me parece que si Verde y PT votan a favor, quién sabe a cambio de qué, porque una iniciativa como esta, aunque la presidenta diga que es porque están defendiendo sus privilegios, y hay mucho que cuestionarle a estos dos partidos, pero básicamente estarían votando por su muerte. Es un suicidio político de parte de las dos bancadas. Hay que ver la iniciativa, como bien dicen diputados y senadores, el diablo está en los detalles y siempre habrá que revisarlo, pero todo lo que en principio plantea simplemente habla de cómo hacer pomada, no solo a la oposición, sino a sus mismos aliados para poder mantener la mayor parte del... La oposición queda prácticamente, lo decíamos en su momento, aritméticamente ya insalvable. No sirve de nada que esté la oposición en ese sentido. Tampoco les preguntaron. Tampoco les preguntaron, por supuesto. ¿Ese es el equilibrio democrático? Ellos dijeron que ni los ven ni lo oyen, al mejor estilo Carlos de Salinas de Salinas, Gortari, cuando el PRI era la hegemonía. Hoy es Morena el partido hegemónico. Muy bien. Eso es lo que quiso la mayoría de los ciudadanos mexicanos que votó. Muy bien. Y ahí están, y que se hagan responsables. Pero llama mucho Pero la tampoco les atención, vas a decir que, les vas a dejar que hagan lo que se les pega a su regalada gana con la Carta Magna, con la ley electoral. A ver, tú viste, no sé, no lo he visto a fondo, pero tú viste algún capítulo del decálogo democrático de la reforma en donde se hable de las consecuencias que tendría para un candidato o partido la intervención de recursos del crimen organizado en un país donde el crimen organizado está presente por lo menos en 22 estados. De nuevo, no hemos visto la iniciativa y la presidenta dice, no, vamos a lograr que el INE sancione desde antes de que se lleve a cabo la elección y, como dice, no tener que esperar, y luego 5 meses. A ver, básicamente les da el poder de destrozar o deshacerse de cualquier candidato que les incomode o les pueda ir ganando la contienda, con el argumento de que descubrieron o detectaron algún recurso de procedencia ilícita. Así sea una básicamente sospecha. eso es crimen organizado, porque tampoco estamos viendo dónde está la inversión de recursos para hacer de manera más eficiente el trabajo de seguimiento del dinero. Eso sí, plantean que candidatos y partidos van a tener que abrir todas sus cuentas desde el día 1, como si el dinero en efectivo se le entregara nada más directo a los candidatos, Pepe. Todo mundo sabe cómo funcionan estas cosas y el dinero no necesariamente pasa por las manos ni de candidatos ni de partidos. Entonces, es como un juego que de repente la postura de la presidenta, no sé si tú lo percibes igual, pero yo no sé si ya se cansó, se lava las manos diciendo, yo no cedí, así que yo no pierdo, y casi hay que se hagan bolas en Palenque y sus aliados y sus mensajeros. Como diciendo, yo hasta aquí llegué, y vale destacar que plantea esta reforma, que hace 2 meses está diciendo que la va a sacar y no logra avanzar con ella, justo después del día más fuerte de todo su gobierno, cuando ella realmente dio un golpe eficaz, un golpe certero al, si lo queremos llamar, enemigo más grande de la estabilidad social en México, que era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En este momento, donde su relación con Estados Unidos está perfectamente suavizada, la economía no crece, pero eso tampoco les importa mucho. Y en ese momento parece soltarle a la oposición junto con una amenaza de si no votan a favor, quiere decir que están a favor de sus privilegios, la famosa cantaleta. Emisarios del pasado. Ya no se quiere meter a discutir si esto es democracia o no es democracia, su entender de qué es la decisión del pueblo. Es como, ya hagan lo que quieran, y me quiero quitar este problema de encima. Eso es lo que su lenguaje corporal mostraba, es lo que su lenguaje verbal mostraba. No sé cuál es su verdadera intención. A lo mejor nos sale con un as bajo la manga donde sus operadores políticos habrán logrado doblegar al Verde y al PT para que cometan
suicidio político enfrente de todos los mexicanos, Pepe. Pues muchas gracias, Alejandra. Gracias por tu comentario. Siempre bienvenido. Pobre de la oposición, porque si ya estaba venida menos, creo, Pepe, que con esto están a punto de ser aniquilados. Va a quedar en calidad de rehén y va a quedar en calidad de pretexto para que lo que sale mal es culpa de la oposición. Lo que queda, Pepe, es que los mexicanos como sociedad, el día que encontremos algo que no nos gusta, ojalá no sea demasiado tarde, seamos capaces de encontrar mecanismos para contenerlo. Gracias, que estés bien. Buenas Siempre un noches. gusto, Pepe. Alejandra Cuyen, la maestra más revoltosa, no, reformista,